oportunidad quisiera compartir con ustedes la reflexión La paz de Cristo en mí, basada en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el contexto de este versículo, Juan narra la última cena, donde Jesús, el Cristo, les enseña a sus discípulos acerca del servicio y les da un nuevo mandamiento: amarse unos a otros. Jesús, además de la enseñanza y el nuevo mandamiento, les manifiesta que pronto será entregado y que irá y volverá a la casa de su Padre Dios. En ese entonces, la hostilidad hacia los cristianos era más creciente cada día. El único líder capaz de oponerse a los fariseos y saduceos abiertamente era Jesús. Por otro lado, la popularidad de Jesús era tal que ya no podía pasar desapercibido entre el pueblo y aún entre sus seguidores. ¿Podría imaginarse tal escenario de hostilidad, persecución, miedo e inseguridad de aquellos que seguían a Jesús y que ahora estarían solos? ¿Quién tomaría su lugar? El nuevo escenario, en ausencia de su líder, era semejante al exterminio, de una ideología contraria al régimen. Aquellos que habían seguido a Jesús de pronto se quedarían solos, abrumados y turbados. En esta oportunidad quisiera compartir como primer punto un legado eterno. En nuestra cultura, el asunto de la herencia no es un asunto de mucho agrado. Cada vez que la mencionamos, viene a la mente la idea de la muerte y de forma automática nos rehusamos a seguir con este tipo de conversaciones, porque es un asunto tan incómodo, más aún cuando se tiene la sospecha de una ausencia inminente. Jesús, que sabía que su hora se acercaba, está a punto de leerles su mayor testamento. Pero este testamento tiene algunas características muy particulares. Primero, que la herencia de Jesús está servida para el que cree. Repito, la herencia de Jesús está servida para el que cree. En el texto leemos: la paz os dejo. La vida de Jesús fue y es una mayor herencia que Dios nos entregó para salvación. Es por medio de su sacrificio en la cruz que Él pagó nuestros delitos y pecados, con el propósito de regalarnos vida eterna. En Jesús se cumplió la promesa de Dios para el hombre: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: te estoy mostrando el camino al Padre. Y eso, mi amigo, es la mayor herencia que jamás se haya dejado a la humanidad. Creer que Jesús es el Cristo llenaría los corazones de los discípulos, aquel que ellos habían estado esperando y que solo en Él habría esperanza de una vida eterna. Lo segundo es que la paz de Cristo es un asunto personal. La paz de Cristo es un asunto personal. Mi paz os dejo. ¿Qué momento tan oportuno escogió Jesús para hacerles entrega oficial de su paz? Mi paz os doy. Amigos, no sé ustedes, pero este momento debe haber retumbado en los corazones de aquellos discípulos que estaban frente a su líder y que, como vemos en el contexto, estaban a punto de presenciar la entrega de Jesús. Ellos estaban ante la tormenta inminente que los expondría a un nuevo escenario en el desarrollo de su ministerio. Y es el mismo Cristo quien presentó la paz como instrumento único para lo que vendría. Y es que el Cristo sabía a quién le estaba entregando su paz. Fue a sus discípulos, aquellos que habían entendido que el Cristo era la fuente verdadera de la paz.
fue entregada a aquellos que amaban y seguían sus pisadas. La única manera en que Cristo puede llenar nuestros corazones de paz es esta, escúchenme muy bien, reconociéndolo como el Hijo de Dios, creerle, aceptarle e invitarle a que gobierne nuestra vida. Es en ese entonces que el mismo Cristo, por medio de su Espíritu Santo, llenará tu vida, llenará mi vida de una perfecta paz. Eso, mi amigo, es un asunto totalmente personal. Segundo, la paz de Cristo es real. Continuando con el contexto de nuestro pasaje, vemos que en aquella época el Imperio Romano era el que estaba en control y su hegemonía iba incrementándose sobre toda la región. Ellos tenían un concepto muy peculiar acerca de la paz. Los romanos llamaban a la paz romana, con X, pax romana. Se basaba en la conquista por medio de la fuerza, el sometimiento de los pueblos al dominio romano. Esa era la paz que ofrecía Roma. Es claro que Jesús tenía conocimiento de esa falsa paz, que se basaba en lo exterior del ser humano, el sometimiento a darle la espalda a las verdades espirituales que Jesús les había enseñado. Esa paz no era duradera, estaba limitada a la ambición del Imperio Romano de seguir expandiéndose por medio de esa falsa paz que era cruel y despiadada. Jesús estaba enfocándose en la paz duradera, aquella que tenía que ser cultivada en el interior del ser humano y que muy difícilmente será conquistada por los romanos porque tendría que ser resguardada en el mismo corazón del hombre. Como tercer punto, la esperanza de la paz. Es evidente que ante noticias devastadoras no todos reaccionamos de la misma manera. Unos a la verdad son muy serenos, otros se turban y otros tienden a sentir miedos. Aún los mismos discípulos experimentaron temor cuando en cierta ocasión estaban naufragando y el viento era tan fuerte y la marea estaba tan embravecida que aquellos estaban aterrados, temerosos de que sus vidas pareciera que perecerían en la tormenta. Así que fueron hacia su líder y su líder estaba durmiendo. Aquel Jesús que estaba en la tormenta junto a los discípulos era el mismo Dios. Era el mismo Salvador que estaba a punto de revelarles el lado más santo de su personalidad. Jesús se dirigió hacia el mar y hacia el viento y dijo: «Calla, enmudece». Y enseguida la tormenta se calmó. Ahora los discípulos experimentaron un nuevo temor al ser expuestos ante el carácter de Dios y decían: ¿qué clase de hombre es este que aún el mar y el viento le obedecen? En cierta ocasión, un rey ofreció un generoso premio a quien fuera capaz de pintar y plasmar lo que era realmente la paz. Y solo 2 personas pudieron plasmarla artísticamente en un lienzo. La primera lo hizo y el rey observó un lago con un reflejo fantástico, con un cielo despejado, un cuadro muy bonito. El segundo cuadro reflejaba un cielo oscuro con rayos y lluvia en un bosque. Y le llamó la atención que entre las cascadas había pintado un nido con un pajarillo con sus crías, observando la tormenta. El rey dio por ganador este cuadro y concluyó: la paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, exista la calma y la serenidad dentro de nuestros corazones.
Este es el verdadero significado de la paz. La paz de Cristo en mí me hace sentir seguro que a mi alrededor existe alguien mucho más grande que mis temores y mis tristezas, alguien en quien he creído y que reina en mi corazón y que está en control de todo. En esta mañana quisiera hacerte una invitación muy impersonal, a ponerte a cuentas con tu Creador. Este mensaje es para aquellos que han creído en Jesucristo. La paz de Dios es el único instrumento por el cual nosotros vamos a poder sobrellevar todas estas circunstancias por las cuales está atravesando la humanidad. Es un asunto totalmente personal. Dios está hablando de una manera personal en este versículo, para aquellos que han decidido seguirlo y ser llamados sus discípulos. Te invito a que reflexiones y que tomes decisiones eternas que te abrirán las puertas a un Dios que quiere reinar en tu corazón, quiere vivir en tu corazón, quiere que crezcas espiritualmente, que puedas depender totalmente de Él en medio de toda circunstancia. Que Dios te bendiga. Amén.